hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. Después de un largo viaje que empezó en Abisinia a principios de la era cristiana y luego de varios siglos de presencia en el mundo islámico, el café llegó a América. Para finales del siglo XIX ya había indicios de importantes sembrados en la región oriental de Colombia. El país trataba de desarrollar el campo en medio de las guerras que se sucedieron después de la independencia, y desde entonces el café ha sido uno de los mayores renglones de nuestra economía. La industria del café trajo progreso a muchas regiones del país, y a pesar de los momentos difíciles que ha debido afrontar por múltiples causas externas, Colombia mantiene vivo el recuerdo de aquellos años de esplendor. Carlos Uribe es reconocido en las regiones cafeteras de Colombia. Él personifica al profesor Yarumo, un carismático agrónomo que recorre los campos compartiendo con los caficultores la vida cotidiana y sus costumbres. Por supuesto, pero además de eso, el café es... Carlos es un importante empleado de la Federación Nacional de Cafeteros que tiene su sede en Bogotá. Pero su vida está en el campo, donde siente el olor de la tierra y el amor de los caficultores por su actividad. A pesar de que el profesor Yarumo pasa la mayor parte de su tiempo en los cafetales, ahora está dispuesto a hacer un viaje al corazón de la historia del café en Colombia. Se desplazará a regiones de Caldas, Quindío y Risaralda, donde hablará con cultivadores tradicionales acerca de lo que ha sido toda una vida dedicada al café. Para armar un relato que revele la verdadera importancia del café para los colombianos, implicaba meternos en nostalgias de cafeteros y en estudios de académicos. En este viaje contamos con el historiador Luis Fernando Sánchez, que nos habló sobre el ingreso del grano al país. El médico e historiador Jorge González se refirió a la importancia del cultivo y de cómo se configuró una cultura propia del café. Además, personajes como Orlando García, Hernán Sierra, Elías Mejía, Esperanza Barahona y don Álvaro Hernández nos dieron pistas para entender la diversidad del universo cafetero y la manera como ellos entienden el campo. El profesor Yarumo empieza a tejer la historia del café con testimonios de grandes conocedores del tema, como Luis Fernando Sánchez, que habla de los comienzos de la industria cafetera en el país en aquellos años de confusión y estremecimiento por las continuas guerras del siglo XIX. Podríamos decir que es a partir de 1860 cuando podemos hablar de una industria cafetera. ¿Por qué razón? Porque cuando el café está sembrándose en Santander, la participación del café en las exportaciones nacionales equivalen a más o menos el 4%. Lo otro era noro, quina, tabaco, etc. Pero hacia 1860 ya estamos hablando de una dinámica de producción cafetera sin precedentes. Y eso coincide, y ahí hay otro punto de quiebre, con las oleadas de lo que es la colonización antioqueña. Son los expertos formados en la práctica del cultivo quienes le aportan al profe Yarumo una visión realista de la historia del café en Colombia. Doña Esperanza y don Omar son ahora los herederos de una tradición representada en la finca Combia del municipio de Calarcá. En ellos está la memoria y le cuentan al profesor lo que se vive en una finca auténticamente cafetera. ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho? Bien, bien. Me alegro, hombre. Tardes buenas. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, bien. ¿Qué ha hecho, don Omar? Bien, bien. Bienvenido. Ah, se vea. Aquí bueno para uno recostarse, vea. Sí. Hermanos, ¿no? ¿Cómo no? Hermanos. ¿Y son cuántos hermanos ustedes? 8. ¿Estaba rindiendo la cosa? Anteriormente así era. ¿Esta finca cómo se llama?
Comia. ¿Y es de ustedes hace cuánto tiempo? Desde principios del siglo XX, esta finca es de la familia. Aquí llegaron mis bisabuelos Ajá. procedentes de Cundinamarca. Ajá. Empezaron la mejora y la fueron creciendo. Aquí criaron los hijos, 5 tuvieron ellos, después entre ellos mi abuelo. Claro que cuando ellos llegaron trajeron a mi abuelo pequeño, apenas empezaba a caminar. Lo trajeron en un canastico a lomo de mula. Es hasta simpático porque en ese tiempo pues no habían carreteras como ahora ni nada, era camino de herradura. ¿Eso fue como en qué año, doña Esperanza? Eso fue a finales de, mejor dicho, más o menos en 1897, 98. Ajá. En la zona cafetera de Colombia, es imposible sustraerse al tema que está presente en todos los momentos del día. El médico Jorge González se ha convertido en un verdadero especialista de la historia del café. Y aquí, rodeado del grano empacado, como testigo de lo que él nos dice, habla de las diferentes hipótesis de la llegada del grano al país. Podría haber ingresado a principios en la era de la conquista y la colonia a través del Orinoco, con los jesuitas, y que ellos no lo traían en forma comercial, sino que lo trajeron en una forma de cultivo que luego llegó a Santa Fe de Bogotá, después de pasar por las zonas de lo que hoy conocemos como los departamentos del Meta y Guainía, llegó a Bogotá y de allí hizo transición al departamento del Cauca, donde se fundaron los monasterios. Uno podría decir que el café a Colombia pudo haber ingresado por 3 vías distintas en 3 momentos históricos diferentes, pero que tal vez el que más éxito llegó a tener fue ese que ingresó proveniente de las Antillas y de las zonas de colonización inglesa a Antioquia, y luego de Antioquia a través de las rutas de colonización antioqueña a los departamentos del eje cafetero, donde se constituyó, como lo decía, en una verdadera reforma agraria, ya que la gente que en ese entonces buscaba tierras fueron cultivando un producto que les dio acceso a algo comercial y que luego constituyó a esta zona en una zona de progreso y que luego se convierte en el producto insignia de una nación entera, porque a Colombia se le conoce como el país cafetero por excelencia en el mundo. Para mí, el café iba en el carriel del colono. Hay, por ejemplo, un detalle en la colonización de Marsella, donde llegan los primeros fundadores, una familia Pineda, se trasladan de Villa María allá, y el señor lleva unos granos de café y los siembra. Sabemos también que, a diferencia de lo que ocurría en Santander y en Tolima, que eran grandes haciendas cafeteras, aquí lo que hay es pequeñas parcelas donde el café tiene 2 connotaciones. También hace parte de ese autoabastecimiento de las familias antioqueñas, pero es con el paso del tiempo en que los excedentes van generando pues una nueva riqueza para la región. Hay historiadores que intentan desmitificar si los grandes empresarios fueron los causantes de ese desarrollo que tuvo el café o si fue el campesino anónimo. Creemos que si no hubiera sido por las condiciones que habían generado los colonos anónimos, los industriales no se hubieran interesado en tomar la economía del café como una verdadera industria. Orlando García vive en su finca de la vereda El Cebollar del municipio de Calarcá. Tiene en sus recuerdos épocas de grandes cosechas que llevaron el progreso a toda la región. Su forma de ver el mundo es una muestra del pensamiento de miles de personas que han dedicado sus vidas al cultivo del café. Es la expresión de toda una cultura. Contame, ¿qué te trae por acá? Aquí para que conversemos un ratico, oiga, buen clima. Sí, señor, muy bueno. Bueno, ¿y cómo eran los cafetales en esa época? A ver, descríbamelos un poquito, a ver. A ver, eso era una maravilla porque eran cafetales altos donde uno podía jugar escondido debajo de esos matas de café. Arábicos. Nosotros arábicos, claro, jugábamos allá escondidos y nos metíamos. Eso era maravilloso, eso era rico. Las casas eran muy hermosas porque eran inmensas, unas piezas muy amplias, muchas
piezas, un corredor que le da la vuelta a toda la casa. Tapias, ¿no? Unas tapias que ahí se describía como la historia de toda la familia. Eran familias, ¿qué le digo?, con muchos valores, con mucha persistencia, muy trabajadoras. En el tiempo de mis bisabuelos y mis abuelos, pues ellos tenían como buenas entraditas por el café. Ajá. Yo me aterro como mis abuelos conseguían casas y tenían épocas muy buenas de café. Y nosotros ahora no somos capaces. Ellos podían mandar sus familias a estudiar a la universidad, a sus hijos, mientras ellos seguían viviendo en la finca. Más tarde pues, se trasladaron ya por allá. Más adelante tuvieron la forma de conseguir sus casas en el pueblo y ya viejos se fueron a descansar a la casa. ¿Usted recuerda en esa época, los bisabuelos, como qué costumbres se tenían en esa época? Que usted hoy recuerde. Profesor, cuando era cosecha, eso parecía un pueblo, mejor dicho, una finca grande era un pueblo, porque allá iban los vendedores, iban los que vendían tabaco, los que vendían espejos, los que vendían ropita, todos los cogedores, y las noches eran muy hermosas, porque todo el mundo se sentaba unos a echar cuentos, que no faltaban los cuentos de brujas, que no faltaban las anécdotas y las cosas de cuando eran arrieros, porque aquí todo el mundo fue arriero. Todos los abuelos aquí fueron arrieros, Claro. y los bisabuelos. El auge del café hizo que muchos de los cultivadores pudieran conocer otras culturas que habrían de nutrir las costumbres de los habitantes de la región. Elías Mejía es un escritor con profundas raíces cafeteras. Él cuenta cómo algunas familias trajeron a Colombia rasgos de la cultura europea que todavía persisten. Algunos valores culturales que nos haya dejado y nos dejará el café. Por aquellas épocas en que el café llegó a ser el 80% del Producto Interno Bruto o de las exportaciones del país, claro, más bien, pues se dio una especie de sentimiento de superioridad o de aristocracia obtenida por eso, porque era lo que representábamos, la fuerza, el músculo motor del país. Entonces, pues se creó una cultura en torno al café, una cultura muy digna de personas muy arraigadas en su profesión de caficultores, con valores familiares muy firmes, con lazos familiares muy firmes. Y esa capacidad adquisitiva les permitía viajar, hacerse cosmopolitas también, traer, digamos, costumbres europeas. Yo creo que más europeas que norteamericanas, sobre todo europeas, ¿no? Costumbres francesas, costumbres españolas, costumbres inglesas. Y se crea un estatus muy interesante en torno al café. Se crea también el hábito del trabajo constante, porque la caficultura, al igual, pero un poquito más que todas las otras actividades agronómicas, requiere de un cuidado constante. Me está prenda la vela, pero corra peligero que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, fue meter un alacrán. Débete, pero por Dios, de animal para picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que le va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela, ¿dónde están? Está en la mesa, ya voy para allá. Prenda la vela, ¿dónde están? Está en la mesa, ya voy para allá.
Deje la bulla, mijita, préndala con disimulo, sin que la vaya a espantar. Deje la bulla, mijita, préndala con disimulo, sin que la vaya a espantar. Levántale la cobija, pero con mucho cuidado, que no la vaya a picar. Con manita, échale mano al machete, y a mí me pasa el cuchillo. Ay, mijita, póngale ojo, levante con rapidez. Ay, mijita, le doy un grillo. Doña Esperanza, ¿este qué? ¿Una soca de qué café? Este es una soca de variedad Colombia. Ah, bonita, vea. Venga, hablemos en todo esto de la historia del café en todos estos años. ¿Cuál ha sido el aporte de la mujer cafetera en Colombia, en el Quindío? La mujer cafetera siempre ha tenido un papel protagónico porque le ha tocado desde la siembra, desde la colaboración al esposo en la crianza de los hijos, no solamente, sino en todas las labores culturales. Usted conoce que aquí se habla de las chaponeras, que eran las mujeres que cogían el café, colaboraban y ellas vivían en las fincas o eran andariegas y vivían en los cuarteles de trabajadores común y corriente. Ha sido muy importante, sí. Pero sobre todo, después de que se dio la violencia política, la mujer adquirió mucha importancia porque los hombres los mataron. Quedaron viudas. Y entonces que ellas quedaron viudas, les tocó afrontar la situación con la familia, ser las defensoras de ella, cuidar los campos. Por eso se colgaron el machete y se agarraron a frentear la situación porque les tocó defender los hijos. A olear machete. Usted sabe que las madres por sus hijos hacen cualquier cosa. Así es, por lo menos. Entonces, esa es una de las causas de... ¿Usted conoce el baile de los macheteros? Sí, sí, sí. En esas tertulias se daba que los hombres hacían como concursos de habilidad con el machete. Y entonces jugaban a los espadachines, decían ellos, especie como de esgrima machete. ¿Qué es cultura cafetera? Que yo veo que es una palabra tan amplia, que tiene tantos elementos. A ver, cultura es lo que a uno le queda cuando todo se le ha olvidado. Esas son palabras de un amigo costeño que escribe. Entonces la cultura del café es la permanencia en ella, es el estar en ella, el vivir con ella, el añorar el tinto todo el día, todos los días, todas las mañanas. La cultura cafetera es tener uno el café regado, bañarse uno con café. Es vivir uno el café. En el corazón y en las venas. Sí, señor. Elías, su percepción del café en el aporte de la construcción de esta Colombia. Bueno, eso sí es innegable y maravilloso, ¿no? La industria, el transporte, la infraestructura vial, los ferrocarriles, todo aquello que hubo, la flota mercante gran colombiana. Es innegable, ¿no? Hay páginas y páginas en los tratados en los que se puede, digamos, analizar el desarrollo que tuvo Colombia, que si no se hubiese hecho con el café, estaríamos, digamos, frente al progreso 50 o más años atrás, comparado con lo que estamos ahora. Colombia ha vivido 3 bonanzas cafeteras. La última fue en 1976 y se convirtió en un hecho sin precedentes que permitió generar un crecimiento económico importante en los caficultores y en el país. Esta bonanza, en los recuerdos de nuestros personajes, habla de una tierra en la que abundaban los productos, el comercio y la esperanza. Remembranzas de la bonanza cafetera.
Remembranzas de la bonanza cafetera. Yo heredé en el año de 1967. Me la entregaron en el 68. Ajá. En el año de 1972, que estudiaba en Manizales, en la Universidad de Caldas, decidí por avatares del destino y de juventud y sentimentales irme a vivir a Europa. Regresé en diciembre de 1975 y en el año de 1976, de un momento a otro, amaneció la arroba, no sabría decir la cifra exacta, pero mucho. $3. $3. Ajá. Esa sí la recuerdo, pero no recuerdo, digamos, cuánto en el precio interno, en cuánto subió, pero subió muchísimo. Y los precios de las tierras también amanecieron de un día para otro súper caros. Esa fue la bonanza. Yo compré mi primer automóvil, mi primer carro, un Land Rover, con esa bonanza. Y bueno, fue algo supremamente inesperado, ¿no? Hay que recordar que durante mucho tiempo el café sostuvo la economía del país. Hoy día hay otros productos, la minería está avanzando, el petróleo está avanzando, gracias a Dios para todos, porque también sabemos que en el café hay una competencia a nivel mundial. Ya no somos el segundo productor de café, somos el tercero. Vietnam nos sobrepasó porque, como les digo, comunidades en desarrollo, como tal vez lo fuimos nosotros hacia finales del siglo XIX y mediados del siglo XX y utilizamos el café. Vietnam también, como una comunidad en desarrollo, utilizó el café como parte de esa reforma agraria y en este momento son el segundo productor de café. Nosotros pasamos a ser el tercero, pero seguimos produciendo el mejor café suave del mundo. Eso quiere decir que a usted le tocaron vivir muchas épocas. Por ejemplo, les tocó vivir la época de la bonanza. ¿Qué recuerdan de la bonanza cafetera? Pues de la bonanza cafetera, yo recuerdo de que me tocó que trabajar mucho, porque hubo mucho café y hubo muy buenos precios. Fue una época en la cual se alivió mucho el caficultor. Hubo también mucho ánimo de inversionistas. El café está buen negocio, entonces se agarraron a comprar fincas. Muchos caficultores vendieron sus fincas, porque con la plática que habían cogido y con la que les estaban ofreciendo como con un mayor valor, ¿sí? Entonces quisieron aprovechar esa oportunidad, vendieron su tierrita, fueron y compraron la casita en el pueblo a cumplir otros sueñitos y se les perdió la finca y ya nunca más la pudieron volver a recuperar. ¿A usted, Orlando, le tocó alguna época de la bonanza, no? Del colegio nos largaban para que fuéramos a coger café, porque la cosecha era inmensa. ¿Adelantaban las vacaciones? Sí. No, váyanse a coger café que está cayendo. Y eso fue lo que sucedió con el café, que se hizo rentable muy rápido. Por encima de otros cultivos como el cacao, el tabaco, la caña, no tenían tanta rentabilidad y productividad rápida como sí lo hicieron las especies de café que se trajeron en ese entonces, las famosas, para aquella época, arábiga, que tenía un alto nivel de producción, sin mucha inversión de abono como lo tenemos que hacer el día de hoy. Yo me atrevería a decir, con todo respeto de los historiadores, porque al fin y al cabo no lo soy, es una afición, de que no sería la primera reforma agrícola de Colombia, pero tal vez la reforma agrícola más, que mayor éxito ha tenido en Colombia fue la colonización antioqueña a través del cultivo del café. Eso realmente permitió que se desarrollara un país como el nuestro, que venía de una época de feudalismo, colonialismo, conquista, se desarrollara económicamente. El profesor Yarumo va a visitar a Hernán Sierra en La Cabaña, una de las fincas más representativas del eje cafetero que aún conserva el brillo de las épocas de prosperidad de aquellos años de bonanza. Con él, todos los caficultores, ricos y pobres, coinciden en que el éxito del café colombiano en los mercados no les permitió prever los tiempos difíciles que vendrían después. Oye, esto parece una fonda antioqueña. Qué bonita. Parece no es. ¿Sabe qué nos ha dejado y nos dejará por siempre la cultura cafetera? La conversadera. Eso sí, vamos a seguir conversando toda la vida. Y mejor conversar alrededor de un cafecito de los hijos. Ah, bueno. Este café es producido aquí en la finca. Y este es de acá de la finca, es escogido, mejor dicho, grano por grano. En toda esta historia que se ha tenido,
algo para recordar, que yo sé que usted la vivió, y aquí hay tradición y hay herencia de familia, lo de las bonanzas cafeteras. Han habido bonanzas. O Sí. sea, yo me acuerdo cuando yo me gradué y estábamos pasando por, como era en 1979, estábamos pasando como por una bonanza, entonces yo pude ir a Europa. ¿Ah, sí? Fruto del café y la bonanza. Sí, fruto de la bonanza, entonces, entre otras cosas, en esa época pues a todo el mundo, todos los señores de Armenia aprovecharon para viajar a Europa con sus señoras, a todos los muchachos les dieron carro, pero era que no sabían lo que venía después. ¿Qué iba a decir doña Esperanza que No, dijo, perdón, que hay- tengo la palabra? Hay varias cosas que han marcado aquí, o mejor dicho, en este gremio caficultor del Quindío, mucho fue la violencia política, la bonanza cafetera y el terremoto. Esas tres cosas han quedado como grabadas y han provocado cambios grandes en todo. La violencia política hizo trasladar mucha gente del campo a la ciudad, los campos quedaron abandonados, entonces hubo como una pobreza muy generalizada, Muy bien. que fue la que vino a aliviar precisamente cuando apareció la bonanza. En esa época, pues, para los caficultores hubo mucha forma de poder volver a organizar sus fincas y poner otra vez en producción las cosas. Y además el gobierno tomó algunas medidas para el manejo de ese dinero y entonces obligó a un ahorro con unos títulos que se llamaron TAC en ese tiempo. Títulos de ahorro cafetero. TAC. Títulos de ahorros cafeteros. Muy bien. Eso eso era un ahorro obligado que hacía uno en el momento de la venta de la cosecha y esos serán redimibles varios años más adelante con un pequeño interés. Eso también ayudó a que la bonanza pues no se perdiera toda en la alegría de la plática que llegaba. Y antes se hacía al final de cosecha una fiesta grande para todos los trabajadores y esa parte ya se ha ido perdiendo mucho en la región, porque eso era costumbre pues aquí en Veterada de que siempre al final de la cosecha se hacía una fiesta grande y de patronos y trabajadores, donde se compartía todo el mundo por igual. Yo recuerdo una bonanza del 76 más o menos, donde decía un expresidente López, yo no le temo al despilfarro porque fue que hubo mucha plata. No recuerdo si estaba como a $4 y pico la libra. Y eso fue mucha plata. Entonces hay dos tipos de bonanza, una por el precio y la otra por la cantidad Por la productividad. Por la producción. Claro. Aparece puntualmente el hecho de poder poseer dinero sin necesidad de ser esclavo ni jornalero, de poder acceder a la tierra, de poder criar familias enteras a través del café, que hizo famoso a las familias antioqueñas de aquel entonces, que se decían que 8, 10, 12 hijos, ¿sí? Y todo eso se hacía a través de la cultura del café, del cultivo del café. Don Álvaro Hernández ha vivido siempre en su finca El Sinaí, en el municipio de Chinchiná, tal vez una de las más grandes de la región, y en tiempos de bonanza debía reclutar trabajadores de otros departamentos para que no se perdiera la cosecha abundante y prometedora de progreso. Buenos días, don Álvaro. Don Álvaro. Mucho gusto, profesor. ¿Cómo le ha ido, hombre? Un gusto. Señor, todo muy bien. ¿Usted cómo ha estado? Bien, bien. Bien, señor. Me Todo muy alegro, bien. hombre. Muchas gracias. Hombre, qué bonita la casa, hombre. Sentémonos. Gracias, muy amable. ¿Cuánto hace que vive aquí? Por estos últimos 80 años. 80 años. 80 años. ¿En esta finca? Nací en esta finca. ¿Qué recuerda don Álvaro de la época de la bonanza cafetera? El café es realmente un protagonista importante en la vida nuestra y en la vida de esta vereda, ¿no? De toda la vida hemos dependido del café. Y hemos atravesado épocas buenas. Hace unos años había mucha solvencia por los buenos precios del café. Se vendía bien el café, quedaban unos ingresos que permitían ciertas comodidades, ¿no? Como comprarse un carrito, como tener radios en la casa, electrodomésticos. Todo eso lo permitió el café, o mejorar la casa, la vivienda, ¿no? Últimamente,
no estamos en esa solvencia. La situación se ha vuelto difícil porque pues, de todo mundo es conocido la situación económica mundial, la baja en el precio del dólar y la misma baja en el precio del café, exceptuando el momento actual que es sui generis, ¿no? Increíble, ¿no? No explica uno por qué el café está subiendo tanto, cuando todas las cosas están bajando. Buenos días. I just saw Juan Valdez. Of course. He's on every can of Colombian coffee. La marca Café de Colombia se paseó por los escenarios más importantes del deporte, la música, la política y hasta el cine. Este producto se convirtió en la etiqueta de presentación del país ante el mundo. Es el segundo producto más transado en el mundo después del petróleo, es el café. 4 bebidas son famosas a nivel mundial. El vino, que tiene más de 8.000 años de historia, desde su origen en Mesopotamia. La cerveza, que realmente uno pensaría que es de Alemania y mentiras que no es de Egipto. El té y el café. Y de todas esas bebidas hoy día la que más tiene comercio a nivel mundial y se tasa como es lo que se denomina el oro rojo o café. Entonces eso constituyó el eje cafetero, que tuvo mucho éxito desde el punto de vista económico. A pesar de que hay en otras regiones del país, en esta fue donde se desarrolló con mayor éxito económico el cultivo del café. I better manifest some coffee. ¡Hola! ¡Juan Valdez! Buenos días. Buenos días. Disfruto un buen café. Elías, ¿cómo es aquella poesía del café? Decir café es desayunar en cualquier parte del mundo. Ajá. Con un croissant, con un pomelo, con una judía norteamericana de ojos verdes, con una francesa en un bar de nombre italiano, en un café, en un avión, en un bus pullman, en la casa, en la playa, en el hotel. Decir café es encender el otro cigarrillo, empezar el próximo párrafo, desterrar el último suspiro, conducir sin parar 20 horas y pico. Es un ceño adusto que te piensa, es una visita en la cocina de los intelectuales. Así como en 1976, las heladas sobre los cafetales brasileros generaron una bonanza para el café colombiano. En 1989, la caída del Pacto Mundial de Cuotas, que se había firmado en 1940 para proteger la producción y los precios, cambió la cómoda realidad cafetera. A partir de entonces, los caficultores debieron modificar muchos de sus hábitos de vida. Nosotros sí nos preocupamos, nosotros hicimos otras inversiones alternas al café, que no fuera todo el café, o sea, no depositar los huevitos en la misma gallina. Pero cuando ya llegó, cuando se rompieron el Pacto Mundial del Café, sí, entonces ya la gente, los precios del café se fueron abajo, a 30 centavos, a 28 centavos de dólar la libra de café en el exterior. Entonces la gente estaba muy mal acostumbrada, la gente ya estaba acostumbrada a vivir bien, a tener sus ingresos, ya mandaban sus hijos ya fue saliendo de esta etapa rural, ya fueron mandando sus hijos a estudiar al exterior, a Bogotá, pero ya iban al exterior. Cuando cayó el precio mundial del café, ya empezamos a buscar alternativas que vamos a seguir haciendo aquí para sostener pues estas fincas. Entonces nos dijeron, no, esa finca de ustedes es muy bonita y les piden mucho permiso me pedían permiso para venir a hacer visitas y ahí me tocaba poner el whisky, venían visitas bien cachacas, ahí me tocaba, yo bien pobre y me tocaba sacar el whisky. Y atender las visitas. A las visitas y atenderlos muy bien. Entonces dijeron, no, métase empiece a alquilar y empezamos a alquilar. La primera vez que alquilamos, qué vergüenza para decirle a esta persona, vea, la dormida costó tanto. Y no, se nos caía la cara de la vergüenza. Pero fuimos de los pioneros. Yo creo que seríamos por ahí las cuartas personas que empezaron a alquilar acá en Armenia. Yo creo que una de las cosas que no se le ha parado muchas bolas acá en Colombia es que del café viven 500.000 familias. 527.000 familias. O sea, yo tengo aquí
en épocas de cosecha, por ejemplo, que nosotros tenemos hasta 120 trabajadores, son 120 familias que se están alimentando y es la plata mejor irrigada que hay en el país, es la que producen los cafeteros. Y los cafeteros nos hemos visto abandonados, muy abandonados por el gobierno, porque hemos necesitado más subsidios para abono y toda la cosa. O sea, hemos pasado por unas épocas muy bravas donde la gente tuvo que vender lo que había conseguido en unas épocas de bonanza, había construido edificios, no sé, las propiedades que habían conseguido, a vender. Las fortunas empezaron a mermar únicamente por sostener, por no dejar caer las fincas cafeteras, siempre con la ilusión de que ya se iba a arreglar la solución del café, que hasta ahora lo estamos esperando. Los cafeteros saben que gracias a su persistencia en el cultivo del grano, a su fidelidad al cuidado de cada uno de los pasos del proceso, han logrado que el café colombiano sea el preferido en los mercados internacionales. Tienen la certeza de que el país seguirá siendo cafetero a pesar de las dificultades que deben enfrentar en diferentes momentos de sus vidas. Yo diría que los cafeteros han sido unos luchadores, han sido insignias luchadoras porque no han dejado que esto, porque es que el café desapareciera, serían muchos puestos de trabajo que se perderían y llegaría a miseria. Y entonces ahí es donde hay que entender, Colombia entender la lucha de los cafeteros, porque no es solamente seguir exportando café y seguir produciendo tinto, sino es seguir produciendo trabajo, progreso, es seguir dándole de comer a miles de familias, seguir manteniendo escuelas, seguir manteniendo infraestructura eléctrica. O sea, ahí la cultura cafetera se resiste a ser derrotada porque no queremos que venga la miseria. El café seguirá dando a todo nuestro país, además de buen nombre internacional, seguirá dando empleo para los nuestros. ¿Usted cómo sintetiza esas tres épocas? En términos generales, en términos de cómo vivía la gente, pero de una manera muy sintética. Y si pudiera con una frasecita, una palabra, hace 50 años, después transcurrieron otros 20 años y hoy día. En la parte del café. ¿Usted qué diría de hace 20 años, de hace 50 años con los bisabuelos? A ver, 50 años, laboriosidad, trabajo. Hace 20 años, pues dificultades, porque hace 20 años había muchas dificultades económicas para los cafeteros. Y hoy incertidumbre, porque no tenemos cuotas, porque no tenemos pactos, porque nuestro café cuesta más de lo que nos dan a nosotros por él. Hay una cosa muy dolorosa, hombre, que los cultivadores de café, no digamos los empresarios, no me atrevería a hablar realmente de los empresarios del café, pero de los medianos y los pequeños, hay una cosa angustiosa, nunca pueden trabajar con solvencia. Nunca, es decir, siempre tienen que acudir a los préstamos para hacer los trabajos. Si se pudiese trabajar con el nivel de precios que tenemos ahora, sería maravilloso. Todo el mundo podría atender sus necesidades de salud, de vestido, de educación, podría tratar mucho mejor a los trabajadores que le ayudan en el cultivo del café. Si usted, en sus propias palabras, con un sentido poético, fuera a dar una opinión sobre la cultura cafetera que irradia este país, en un sentido poético y abusando de su confianza, ¿usted cómo lo diría? Hombre, la cultura cafetera es esto. ¿Cómo la expresaría? No, la cultura cafetera sigue siendo el músculo que mueve estas zonas. Pero de todas maneras, fíjate que la realidad es cruel y lo poético se queda para unos soliloquios muy especiales. Ahora lo que nosotros tenemos es una crisis muy grande y estamos apenas empezando a nivelarnos, ¿no? Estamos empezando a nivelarnos con la banca a la que tuvimos que acudir para poder hacer los abonamientos del año pasado, las renovaciones para poder encajar en lo que quiere hacer ahora la Federación, las indicaciones de que hay que mantener, de que hay que renovar 300.000 hectáreas en 5 años, ¿no? Ajá. Envejecidas. Y en esas renovaciones que ya veníamos haciendo nos quedaron los cafetales envejecidos y resulta que no floreció por el clima, ni teníamos con qué abonar porque se pusieron muy costosos los abonos por el precio del barril de petróleo. Ajá. Pagar urea a 106.000 pesos es una barbaridad. Entonces tuvimos que endeudarnos, manejar
los que sabíamos o los que teníamos opciones de manejar tarjetas de crédito y todo esto, nos endeudamos mucho en eso y estamos, es decir, el asunto poético ha sido desplazado por la crisis. No podemos pensar poéticamente ahora en el café, no tenemos que poetizar, sino calcular muy fríamente cómo seguimos rebajando costos de producción y cómo hacemos para sobrevivir en estas tierras magníficas, que son las tierras del Quindío para cultivar café. Pues el país está cumpliendo 200 años de historia, muchos de los cuales han estado alrededor del café. ¿Cuántos años le pronostica más al café aquí en Colombia? Yo diría que otros 200. Este país seguirá siendo cafetero por excelencia. Si estamos convencidos, creemos, y está probado de que tenemos el café de mejor calidad en el mundo, que otros países no lo pueden lograr por factores climáticos o culturales. En cambio, nosotros ya estamos metidos en esa cultura y el medio ambiente, el clima, los suelos nos lo favorecen para persistir dentro de este renglón. Creo que otros 200. Si ustedes tuvieran al frente unos niños de otras partes del país que no tuvieran conocimiento del café, ¿cómo les dirían a esos niños lo que ha representado el café y la cultura del café desde hace por lo menos 200 años hasta nuestros días? Yo les diría que el café hay que cuidarlo y hay que amarlo porque fue el que hizo el país. Las comunicaciones, el transporte, los medios, la educación, todo ha sido en cuanto a aquel Quindío, por el café. Además, ¿cómo no lo ama uno si es lo primero que uno toma cuando despierta? Y lo último que toma antes de irse a la cama. Entonces todo el día uno está unido a eso, no solamente en cuanto al trabajo, en cuanto a los beneficios que él obtiene, porque en el caso de nosotros toda la vida hemos vivido del café. Yo pienso que para Colombia es un orgullo ser lo que es, porque es un país que nació de muchas dificultades. Ahora que estamos celebrando el bicentenario, realmente podemos decir que somos un país, un continente muy joven. No tenemos todo el recorrido histórico de Europa. No tenemos todo ese recorrido histórico de Europa. Y estamos aún distantes de Europa, pero no tan distantes como sería si no hubiésemos hecho el desarrollo que nos trajo la cultura cafetera. Hay otros países en Latinoamérica que incluso les llevamos ventajas. Tal vez lo que nos hace no haber logrado todo lo que hubiésemos podido anhelar a base del café es que también esto como desarrollo trajo desigualdades en otros campos. Como dirían los abuelos, hubo unos vivos que se aprovecharon de los bobos y entonces no se hizo todo el desarrollo. Pero si no fuera por café no seríamos lo que somos hoy día como pueblo, como país, como cultura. Y para la prueba es instituciones de la solvencia y de la grandeza como la Federación Nacional de Cafeteros. En este viaje a la memoria del café, estuve atento a las voces que hablaban y a las voces que callaban. Ahora regreso de nuevo a la ciudad, pero mi corazón está allá, en los cafetales, en las fincas donde viven familias enteras dedicadas por entero a esa pasión, a esta forma de vida gracias a la cual se ha construido buena parte de este país. El universo cafetero está lleno de contrastes, de riqueza y pobreza, de optimismo y pesimismo. Pero lo que no podemos dudar es que todos, sin excepción, aman el campo y se sienten orgullosos de ser cafeteros. No me quedan dudas de que el café es una marca de esperanza en este país. El profesor Yarumo tiene razón cuando dice que la historia del café en Colombia es en buena parte la historia de la nación. Sin el café, tal vez no habría llegado la modernidad y el progreso a varias regiones del país. Hoy, los caficultores colombianos tienen una tradición que defienden por encima de consideraciones económicas y de mercado, pues saben que por profundas que sean, siempre han superado las dificultades. En la memoria del país están los años de esplendor de la industria cafetera. De esa época quedaron fincas emblemáticas, historias de vida y, sobre todo,
La ilusión de que aquellos tiempos regresarán para compensar el esfuerzo de miles de trabajadores que han producido con abnegación y orgullo el mejor café del mundo.